Hoy para la Universidad Autónoma Chapingo, sin lugar a dudas, es un día de celebración, un día muy importante, y en otras circunstancias tendríamos el auditorio lleno de compañeros, particularmente jóvenes, porque esta celebración debe impactar, por supuesto, en el regocijo de todos nosotros los que conocimos a Ignacio Méndez Ramírez y, por supuesto, a su distinguida familia. Pero más el impacto se esperaría en las juventudes de México. Y sin ambajes digo de las juventudes de México porque la tarea enorme como educador de Ignacio Méndez Ramírez impactó y debe seguir impactando a muy diferentes grupos de jóvenes que se forman en las universidades de nuestro país, particularmente la Universidad Autónoma Chapingo, la Nacional Autónoma de México, la Autónoma Metropolitana, instituciones en las que dejó una huella imperecedera el enorme, el gran instructor y más aún grande persona que fue Ignacio Méndez Ramírez. Por ese motivo es un motivo de regocijo, es una ocasión de estar contentos de que él es nuestro, cuando convivió con nosotros y hoy su memoria siguen siendo nuestros. Mi nombre es Hugo Ramírez Maldonado y estoy muy honrado de que se me haya invitado a conducir este evento en el que ya veo arriban compañeros entrañables de su servidor y que también tuvimos la fortuna de convivir con el doctor Ignacio Méndez Ramírez. Como suele suceder, la llegada de personajes que merecen ser mencionados en ocasiones supera las capacidades del conductor, cuando menos con frecuencia sucede con su servidor. Así que toda alteración que se note como equivocación, efectivamente será una equivocación de su servidor. Tenemos con nosotros a la señora Guadalupe Méndez Urmarán Soriano de Méndez, quien es esposa del doctor Ignacio Méndez Ramírez. El doctor Ignacio Méndez Gómez Urmarán, hijo del doctor Méndez, quien es también doctor en estadística, casualmente, y nos acompaña. Muchas gracias, Ignacio. Está la maestra en ciencias Guadalupe Méndez Gómez Urmarán, hija. Le voy a decir porque así le decíamos y nos referimos a él con el mayor respeto y con muchísimo cariño. Nacho Méndez, hija de Nacho Méndez. La doctora Concepción Méndez Gómez Urmarán, también hija. Lupita y Nacho Méndez tienen 4 nietas, 3 de ellas están presentes, María José, Daniela y Atenea, están ellas presentes. No está Luisa Paulina, que es también su nieta, y una bisnieta que no está presente, Sara Fernanda, y algunos otros compañeros igualmente trascendentes que están con nosotros, como otros estadísticos, Ramírez Velarde, que ya saludé y que damos la bienvenida. Gracias. Me decía Lupita que la familia de Nacho Méndez es muy grande, que ocasionalmente se reunían hasta más de 100 personas en el rancho del abuelo, allá en Michoacán. Recuerdo también dentro de esa familia a Marcelino Ramírez Chaboya, que fue mi profesor, por supuesto, en tercero de preparatoria. Pareciera que todavía lo estuviera escuchando, hablándonos del pistón, que era la materia que él nos impartió. Tuve la fortuna que él nos diera. Muchas gracias a la familia del doctor Méndez por estar con nosotros. Voy a mencionar, por supuesto, nos acompaña en la mesa que preside
nuestro anfitrión principal, nuestro señor rector, el doctor José Sergio Barrales Domínguez. Muchas gracias, Sergio. Está con nosotros el maestro en Ciencias Inocencio Rafael Madrid Ríos, profesor de la Facultad de Ciencias UNAM. Gracias, Inocencio. El doctor Rafael Calderón Arósqueta, profesor fundador de la carrera de Agronomía de la UAM Xochimilco. Rafael, muchas gracias. El doctor Méndez también fue fundador de esta, ¿verdad? El doctor Carlos Alberto Villaseñor Perea es rector de la Universidad Autónoma Chapingo. Carlos, muchas gracias. Hay otras personalidades que habré de ir mencionando en un momento más. Nos acompaña el doctor Gustavo Ramírez, Rodolfo Ramírez, Benito Ramírez, Antonio Ramírez, hijos políticos Donaldo Acal, Sánchez, Berta Laura, Letipichia. Sí, por supuesto. Nuestro director general académico, Alejandro Hernández Tapia, por ahí lo saludé hace un momento, Alejandro. Perdóname. Acá está nuestro director general académico. Muchas gracias por presidir esta sesión. Adelante mencionaré otros invitados que nos acompañan, enaltecen esta ceremonia. Voy a pedir ahora un momento para que hablemos del hombre de ciencia, el maestro, el colega, el amigo, actividades en las que descuella sin lugar a dudas como muy grande, pero más grande todavía el excepcional ser humano. Está lista la proyección de un video sobre la semblanza fotográfica del doctor Méndez.
sin lugar a dudas nos llena de añoranzas y llega a nuestro corazón con un toque de tristeza el hecho de que el doctor Méndez ya no esté con nosotros. Pero yo prefiero quedarme con el hecho de que nosotros, lo tuvimos. Y es preferible mantener ese recuerdo. Estuvo con nosotros y está con nosotros. Y eso es motivo de alegría. Prefiero esto a la tristeza. Quiero pedirle ahora a un personaje que estuvo siempre muy de cerca con el doctor Méndez, muy de cerca. Trabajaron juntos. Los dos fueron estadísticos, uno todavía con nosotros, el otro también lo sigue siendo. Me refiero al doctor Said Infante Gil, a quien le pido venga a dirigirnos unas palabras respecto al doctor Ignacio Méndez Ramírez. Bueno, buenos días. Ya le dije a la organizadora que ya deberían hacer estrados para viejillos como yo, pero pues no, a ras del suelo. Les voy a pedir por favor que me disculpen si me gana la emoción. Empiezo. Soy hombre, duro poco, y es enorme la noche. Pero miro hacia arriba, las estrellas escriben, sin entender comprendo. También soy escritura. Y en este mismo instante alguien me deletrea. Lo escribió Octavio Paz, casi como despedida. Pero les prometo que este será el único indicio luctuoso de mi intervención, porque quiero destacar el ambiente festivo que, aún en los momentos difíciles, ha caracterizado mi relación con Nacho y su familia. Aunque no suelo escribir mis alocuciones, la gente que me conoce hace mucho tiempo dice que me sale mejor lo que improviso. Esta vez lo hice porque Marta Villalobos me pidió un texto para publicarlo posteriormente. También me señaló que habría en esta ceremonia una biografía, digamos, oficial, por lo que yo debería destacar la relación amistosa. Ítem más, debo usar solo 7 u 8 minutos. Pues ahí voy. Tengo que empezar por el contexto. Nos conocimos como maestro y alumno en la Escuela de Agricultura de la Universidad de Sonora, la cual se fundó en octubre de 1953 a iniciativa de Norberto Aguirre Palancares. Todos saben quién fue. A la sazón rector de la institución, de 1953 a 1956. Para cuando yo ingresé a la escuela en 1960, esta era prácticamente una sucursal de la Escuela Nacional de Agricultura. El director era don Antonio Medina Hoyos, un chapinguero nativo de Cumpa, Sonora, y los maestros estelares eran Hugo Dante, yo sé que muchos están acordando de esas gentes, Pedro Ávila, ese no, Pedro Ramos, Alfonso Carrillo Liz y algunos otros que de momento no recuerdo. En 1963 llegó como profesor Ignacio Méndez Ramírez, uno de los hombres que mayor influencia han tenido en mi vida. Sustituyó como profesor de estadística a Carrillo Liz, quien regresó a Chapingo para iniciar sus estudios en la recién establecida maestría en estadística del Colegio de Posgraduados, que había sido creado en 1959 por Jesús Muñoz Vázquez, que nos dejó el año pasado, como la división de posgrado de la ENA. Por cierto, en las escaleras de acceso al segundo piso del edificio de irrigación hay un mural espantoso, pero bueno, historia es historia, que sufro 3 días por semana cuando voy a impartir mis cursos. Mural en el que se representa al presidente Adolfo López Mateos inaugurando el Centro de Estadística y encendiendo la primera computadora que existió en nuestro país. Creo que en ese mural aparece también Basilio Rojas. Iba a ir a verificarlo hace rato, pero se me hizo medio tarde. Quizá el egresado más ilustre
del Departamento de Irrigación. No digo de Chapingo porque son tantos, pero vuelvo a Hermosillo y a Nacho. Llegando a la escuela impartió los cursos de biometría, ecología y diseños experimentales. Los 3 cursos los tomé con él. Y no lo anoté aquí, pero se me olvidó decirle, fui su ayudante en el curso de diseño de experimentos. Le gustaba mucho contar a Nacho que puso la plaza a concurso y yo la gané y no había tomado el curso de diseños. Bueno, le gustaba mucho contar eso. Un poco en broma, yo solía decirle, un poco en broma pero no del todo, que lo único malo es que cuando tomé el primer curso de estadística con él, los dos éramos casi igual de ignorantes en la materia. Nacho tenía 5 años más que yo. La historia es como sigue. Era director de la escuela Francisco Navarro, también un muy destacado egresado del Departamento de Irrigación aquí en la ENA, cuando quien a la partida de Carrillo le dijo a Nacho, de los profesores que estamos acá, ustedes quien sabe más de estadística, ¿cómo estarían los otros, no? Así que hágase cargo de los cursos. Posteriormente, en 1965, Nacho regresó a Chapingo para cursar una maestría en genética, su primera vocación, pero terminó graduándose en estadística, porque le dijeron que no podía tener las 2 maestrías, una tontería, por cierto. Aunque nunca perdimos el contacto, fue en 1970 cuando nos reencontramos físicamente en Chapingo, cursando yo mi maestría en estadística. Nacho recién regresaba de terminar su doctorado en North Carolina State University, junto con Iowa State, una de las 2 mecas estadísticas de aquellos años, creadas por los discípulos de Ronald Fisher, Gertrudis Cox, George Snedeker, George Cochran, Bob Steele. No creo que admita discusión que, andando el tiempo, Nacho se convirtió en el mejor y más influyente estadístico de México, aunque en sus últimos años prefería definirse como un metodólogo de la investigación. De la época de Hermosillo, la parte más emotiva para mí es que, enterados Nacho y Lupita, y no voy a olvidar que siempre le he llamado Lupe la latosa, porque es muy latosa. Enterados de mi precaria situación económica, me alimentaron generosamente. Nunca en mi vida he ingerido los litros de chocomil que me zampaba en su casa, y si no, que me desmienta Lupita, que era la que los preparaba. Naturalmente es imposible compensar que alguien te haya alimentado cuando eres un adolescente perennemente hambriento. De diversas maneras he tratado, sin demasiado éxito, de saldar ese débito. No tengo muy claro, y ahora ya lo tengo, pero esto lo escribí el sábado en la noche, no tengo claro si Ignacio Méndez Gómez Sumarán, Nacho Jr., ya no le puedo decir Nachito, nació en 64 o 65. Sí tengo presente que, siendo un bebé de meses, lo cargué en brazos numerosas veces en los parques de Hermosillo. Mucho me temo que no podría hacerlo ahora, toda vez que su volumen corporal es como vez y media el mío. También ahora recuerdo, tengan cuidado con ese, a cierta edad las palabras ahora recuerdo se empiezan a volver un ritornelo. Es seña de que te has vuelto mayor. Ahora recuerdo pues que en 1970 acompañé a Lupita a inscribir a Nacho Jr. en la escuela primaria del pueblo cooperativo, lo que me aclara ahora sí su fecha de nacimiento. De Nacho Jr., no la de Lupita, la que seguramente es un secreto de Estado. Pero el chocomil me lo cobró Nacho de manera abusiva. En 1983 se postuló para la rectoría de la UACH y, triunfando por primera vez la rectitud y la decencia, circunstancia no muy frecuente, fue electo rector. Después de una crisis con los grupos, ellos decían que eran de izquierda, y por supuesto entre comillas esas 2 palabras, los grupos disque de izquierda que lo apoyaron en la campaña, me ordenó, no me lo pidió,
me ordenó que me hiciera cargo de la dirección general académica. Tengo que admitir, ya termino, no se impacienten demasiado conmigo. Tengo que admitir que acepté el encargo con mucha esperanza. Los hechos se encargarían de desesperanzarme. Pero ya me extendí mucho. Finalizo. Más allá de las triviales circunstancias de dos vidas, o seguramente solo de la mía, porque la de él no fue trivial, quiero dejar un testimonio de amistad, afecto y admiración a un hombre excepcional y a la familia que modeló con su ejemplo. Gran parte de mi trayecto vital ha sido guiado por la vida y el paradigma de Ignacio Méndez Ramírez. Aunque tenía la tentación de ajustar este texto exactamente a 1000 palabras, me pareció un exceso. Así que me quedo en 961 palabras. Gracias. Muchas gracias al doctor Said Infante Gil. Ciertamente no es la tristeza la que nos debe embargar, sino la alegría. Nacho Méndez Ramírez no sabía no sonreír. Siempre lo acompañaba una amplia sonrisa de bonomía, de generosidad, de grandeza. Quiero rogarte, Rafael Ortega Pasca, tengas la gentileza de hacer una intervención para nosotros. La obra del doctor Ignacio Méndez Ramírez está en muchas instituciones y en miles de nosotros. Se nos ha pedido que presentemos sobre todo algunas cuestiones de contacto de tipo personal. Creo que sería infinito el número y recuperar la obra del doctor debe ser una obra colectiva en la que debemos de colaborar muchos de ellos. Yo tuve el privilegio de tratarlo, como verán, en diferentes ocasiones, y entonces voy a hacer algunas remembranzas de algunos instantes, algunos flashazos de su vida. La primera vez que lo conocí fue en este auditorio. Se discutía las novatadas de Chapingo. El servidor ya se había cambiado como 6 veces de cuarto porque a los noveles les gustaba mi cuarto. Y entonces ya sufríamos las vejaciones de las novatadas. Entonces en este auditorio se acordó en un 7 de julio de 1961 que se acababan las novatadas. Y entre las gentes destacadas que estaban en esa lucha se encontraba Nacho Méndez, que era también un brillante deportista, como ya vimos. Entonces es una fase que se conoce poco de su intervención y fue el primer contacto que tuve yo con él y que le agradezco enormemente y que lo debemos agradecer muchos de los chapingueros de las siguientes generaciones que sufríamos mucho por las novatadas. Posteriormente fue mi maestro en la licenciatura y nos enseñó de biometría, y nos enseñó, y de experimentación, nos enseñó principalmente que el mensaje más grande que me dejó es que los resultados de la experimentación eran probabilísticos, que cuando sacábamos una conclusión, esta tenía cierta probabilidad de error, ya fuera el 1%, el 5%. Entonces, me enseñó en la vida a que muchas de las acciones, muchas de las cosas que suceden no son fatales, sino que tienen cierto grado de probabilidad. Poco después de ser mi maestro, se presentó su candidatura como jefe del Departamento de Fitotecnia. El Departamento de Fitotecnia sufría una crisis por gente mediocre que había estado al frente de la institución. Entonces, por cierto, se presentó contra había otro candidato, Uribe Ruiz, que no era nada recomendable. Como sucede en esta institución, pues Uribe Ruiz con su verborrea logró convencer a la mayoría del estudiantado y en la auscultación que se hizo ganó Uribe Ruiz. Sin embargo, afortunadamente el director a los jefes de departamento no los nombraban directamente las comunidades, sino el consejo directivo.
y en este caso el consejo directivo estaba bien conformado, presidido por el maestro Gilberto Palacios de la Rosa, y finalmente lo designaron jefe de departamento. Tuvimos la dicha de tenerlo como jefe de departamento y le dio un bastante impulso a la carrera, lo que se vio reflejado en el aumento de la matrícula. Empezó a ser masiva la presencia de fitotecnia. Otra gran oportunidad que tuve de tratarlo, y como muchos maestros, fue en un viaje fantástico que hicimos a California, por el noroeste de la República y en California. La primera parada que hicimos fue en Sonora. Nos recibieron maravillosamente, nos dieron una carne asada deliciosa, porque pues él había sido maestro ahí, entonces era muy apreciado en Sonora, como hemos visto. Y después seguimos allá en California, iban los alumnos de la generación de séptimo y 2 alumnos de mi generación, porque eran muy poquitos los anteriores, entonces hubo lugar. Y Nacho Méndez y Fidel Márquez Sánchez nos acompañaron, soportaron muchas de nuestras curiosidades, niñerías y nuestra gran inquietud. Yo le guardo un gran cariño por esos recuerdos fantásticos que tuvo como en el viaje de estudios. La siguiente ocasión, un chispazo importante en los recuerdos de Nacho Méndez, están relacionados con la huelga de las escuelas de agricultura en apoyo al Hermanos Escobar de Ciudad Juárez en 1967. Bueno, tuvo lugar esa huelga que la Escuela Hermanos Escobar recibía fuertes financiamientos del gobierno federal y sin embargo sus dueños hacían un manejo inadecuado de estos recursos, prácticamente se beneficiaban con ellos. Entonces los estudiantes de Ciudad Juárez se declararon en huelga. Rápidamente otras escuelas de agricultura nos declaramos en huelga y las escuelas normales rurales. Después se fueron retirando a todas las escuelas y ya casi nada más quedaba Chapingo y la Hermanos Escobar. Yo estuve como delegado en Ciudad Juárez, no estuve mucho al tanto de lo que sucedía aquí, pero lo que sí recuerdo es que Nacho Méndez formó parte de la comisión de profesores que medió para que restableciéramos el diálogo con las autoridades de la Secretaría de Agricultura, en donde logramos una solución. Debo decirles que esta huelga fue una de las pocas que triunfaron en el periodo de Díaz Ordaz. Ustedes saben que Díaz Ordaz era una gente terrible. Sin embargo, Nacho, y después con las pláticas que tuvimos, Nacho jugó un papel fundamental, defendió a la institución, pero fue cauteloso en el trato con la Secretaría de Agricultura. La parte más intensa de colaboración con el doctor fue como colaborador en su administración como subdirector de investigación. En septiembre de 1985, pocos días después de que regresara yo del doctorado en la Unión Soviética, primero vimos al doctor Méndez en una ocasión antes de irnos a la Unión Soviética, mi esposa y yo lo encontramos encontramos al doctor Méndez y a Lupita en un centro comercial en el sur de la Ciudad de México. Muy amablemente, en forma imprevista, nos dedicaron bastante tiempo, platicamos y nos deseó mucha suerte. Mi esposa había tenido problemas en el Colegio de Posgrados por luchar contra la corrupción y yo tenía problemas en el INIFAP por haber sido sindicalista. Entonces nos íbamos a estudiar en parte huyendo de las malas situaciones aquí en Chapingo y ellos nos desearon los mejores deseos. Después, en 1985, cuando regresé, y un poquito antes, me enteré que él era rector, pasé a saludarlo, me dio una entrevista rápidamente y le dije que yo estaba comprometido con el INIFAP, pero que había sido profesor de tiempo parcial aquí en Chapingo y que pues tal vez podría colaborar como maestro de tiempo parcial. Y en eso me deseó buena suerte y seguimos así. Pasaron 2 meses y en el INIFAP
me hacían la vida difícil, no me querían dejar aquí, a pesar de que mi puesto estaba libre. Y una tarde a mi casa llegó la secretaria particular del doctor Méndez y nos llevó el mensaje de que me invitaba a formar parte de su administración como su director de investigación. Bueno, entonces colaboramos 2 años, como dice ya el doctor Said Infante, ya cuando llegué a la administración ya lo tenían debilitado por un movimiento interno de sus grupos de apoyo. Sin embargo, todavía pudimos ver algunas cuestiones. Lo primero que hay que señalar es la relación que tenía con sus colaboradores. Yo recuerdo con mucho cariño que en algunas ocasiones comí en su casa, de improviso, cuando andábamos en México, nos invitó a comer a su casa y comimos una comida normal, de muy buena fe. Entonces había una camaradería muy cerca con nosotros. La segunda recuerdo que tengo también como subdirector ya cuando estaba con él como subdirector de investigación, es que cuando se enteró que había sido yo nombrado investigador nacional, miembro del SNI, me mandó llamar y me hizo ver las responsabilidades que adquiría y que esperaba que ese nombramiento fuera en beneficio de la universidad y de México. Me pareció muy importante su mensaje de que un funcionario público debería, o un agente que tuviera alguna distinción, debería aprovecharla fundamentalmente en servicio del país. También un recuerdo muy importante de tipo personal es que él contribuyó para que yo presenté mi examen de oposición en Chapingo siendo su director y gané la plaza. Y consulté con él si dejaba yo la Subdirección General de Investigación para irme de profesor de tiempo completo, y él me dijo que no, que siguiera yo ocupando el puesto y cuando terminara ocuparía mi puesto como profesor investigador. El jefe de mi departamento, viendo que no iba a ocupar esa plaza, la ocupó para estabilizar, para darle el nombramiento completo a otra persona, así que yo quedé desprotegido. Y el doctor Méndez, en una de las últimas acciones que tuvo como rector, fue dar una orden para que se creara una nueva plaza de profesor investigador y que se me diera a mí el puesto que había ganado. Yo le estoy eternamente agradecido porque podía no haberlo hecho y yo hubiera tenido algunas dificultades. Bueno, algunos esfuerzos de la administración del doctor Méndez en la conducción de la UACH dignas de tomarse en cuenta frente a la crisis actual de la institución. La contribución más importante o la propuesta más importante que tuvo fue la organización matricial de la UACH y apoyo a las estructuras dedicadas al diagnóstico y la planeación del desarrollo universitario. He platicado un poco con el doctor Said y me dice que él colaboró también en esta cuestión. Es la propuesta más importante que ha habido en la universidad, desafortunadamente no se implementó y eso ha traído como consecuencia graves daños a la institución. En ellas es el sobregiro en el capítulo 1000, porque los profesores están adscritos a un departamento y no pueden, generalmente no hay facilidades para que den clases en otras, y también porque de esa manera, al estar organizados por departamentos, se ha desmenuzado la institución, ha perdido su unidad, ya que se ha avanzado mucho en la autonomía y en la privatización de los bienes de la universidad a nivel de los departamentos y de los profesores en lo particular. Otra iniciativa importante fue el apoyo otorgado a grupos de estudio de respaldo para planear el desarrollo de la UACH. Esto fue una iniciativa originalmente del maestro Posadas del Río, y estaba formada por 2 grupos de trabajo. Uno era el diagnóstico externo y el otro era el diagnóstico interno. Esta última, el diagnóstico interno, es lo que actualmente se conoce como Unidad de Planeación, Organización y Métodos. La administración del doctor Méndez le dio mucha importancia y apoyo a estos organismos. Desafortunadamente después no ha sido así. La falta de estructuras que plantean el desarrollo de la UACH en su conjunto ha traído como consecuencia que la institución evolucione básicamente con base en las iniciativas de los departamentos.
o de grupos de profesores interesados en crear nuevos programas académicos o de administraciones centrales sin suficiente coherencia, lo que ha llevado a la institución a que sea el Frankenstein en que actualmente se encuentra. Necesidad de buscar una adecuada estructura y adecuados promotores para la función académica de servicio. Otra preocupación del doctor Méndez fue encauzar e impulsar el servicio. Me encargó atender como funcionario la duplicación de estructuras para coordinar la función académica de servicio debido a la existencia simultánea del Departamento de Trabajos de Campo, DETCU, hoy Centro Regional Universitario de la Anáhuac, y la recién entonces formada Coordinación de Servicio bajo la responsabilidad del ingeniero Héctor Zamudio, a quien se contrató dado sus antecedentes como jefe de Economía Agrícola de la ENA, donde impulsó el trabajo de estudiantes en comunidades rurales como parte de la formación profesional. La fundación de la Coordinación de Servicio fue como consecuencia de las deficiencias en la conducción del servicio y la vinculación, problema que subsiste en la universidad. Pese a no haberse logrado un impulso decidido al servicio, por lo menos la administración del doctor Méndez reconoció el problema y trató de resolverlo. Otra importante iniciativa fue el financiamiento a la investigación a través de proyectos. La administración, a través de la subdirección de mi encargo, puso en marcha por primera vez la modalidad de otorgar apoyos a la investigación de los grupos de profesores, convocando la presentación de proyectos para ser evaluados, otorgarles financiamiento y finalmente evaluar sus resultados. En la primera ocasión que se abrió la convocatoria se presentaron pocos proyectos y la mayor parte de la bolsa asignada tuvo que repartirse entre las bolsas sin fondo de los DEIS, los cuales, para variar, tuvieron mínimos resultados en investigación. A partir del siguiente año llegaron numerosos proyectos, estableciéndose parte de las bases relativamente exitosas con las que funciona en la actualidad la Dirección General de Investigación. La otra parte muy importante para mí fue la asistencia a conferencias del doctor Méndez sobre el papel de la estadística en la ciencia y la filosofía de la ciencia, así como la metodología de la investigación. Palabras finales. El doctor Ignacio Méndez Ramírez es uno de los egresados de Chapingo más destacados, principalmente por sus grandes aportes en los siguientes ámbitos: la ciencia, la filosofía de la ciencia, la metodología, la formación de miles de profesionistas en diferentes instituciones nacionales. Su labor al frente de varias instituciones en donde presentó y llevar a cabo como funcionario público importantes iniciativas. A pesar de los altos puestos que ocupó, siempre se caracterizó por ser una persona muy honrada y amable, con quienes tuvimos el privilegio de tratarlo. Por sus méritos en vida se le otorgaron numerosas distinciones, entre ellas el doctorado honoris causa, concedido por la UACH en 2005. El doctor Méndez, por su sobresaliente trayectoria académica, es digna de ser reconocido por la UACH como agrónomo ilustre y, en consecuencia, debiera estar su busto en la calzada principal de Chapingo para impulsar sus grandes méritos en sus valores dentro de la comunidad universitaria. Muchas gracias. Me fijé cómo bajaban las escaleras el doctor Said Infante Gil y el doctor Rafael Ortega Pasca, porque pronto tendré que hacerlo de igual manera. Qué bueno que los escuchamos. El doctor Infante Gil es profesor del Colegio de Posgraduados y también de la Universidad Autónoma Chapingo de muchos años, 48 años. Rafael Ortega Pasca también es, como ya lo mencionó en algún breviario de su existencia, profesor de la Universidad Autónoma Chapingo. No quiero diferenciar la entidad académica en la que participan, porque esos son profesores de la Universidad Autónoma Chapingo. No pertenecen a ningún departamento, pertenecen a todos. Cuando uno googlea, ese es un nuevo verbo que ya es ampliamente aceptado, el nombre de Ignacio Méndez Ramírez aparece en un sinnúmero de citas
Sin embargo, señor rector, señor director general académico, no aparece una síntesis completa de su currículo. Todavía mucha gente se queja de imprecisiones que tiene Wikipedia, pero irremisiblemente, pues ahí vamos a parar todos, particularmente nuestros estudiantes en vísperas de examen. Así que yo sugeriría que enriqueciéramos en Wikipedia o en un lugar de acceso más inmediato el currículo completo de nuestros grandes hombres, no solo por el culto a su memoria, que bien lo justificaría, sino porque nuestros estudiantes deben reconocer que pertenecen a una gran estirpe de valía en México. Reitero, no es por el culto a la personalidad de ellos solamente, sino porque deben servir como ejemplo para los jóvenes que formamos en esta universidad. Miren, por ejemplo, pude recoger de la carta informativa de la Sociedad Matemática Mexicana. Dice, el primer mexicano en obtener un doctorado en estadística fue el doctor Basilio Rojas en 1958, también en Iowa, que marcó su huella decisivamente en Chapingo, habiendo iniciado la primera maestría formal en esta disciplina en el país. Esto fue en 1964, en donde se formaron los primeros estadísticos de México. La mayoría agrónomos de origen, algunos de los cuales salieron posteriormente a obtener un doctorado en el extranjero, entre ellos Alfonso Carrillo Liz, Ignacio Méndez Ramírez, Ángel Martínez Garza y otros posteriormente. Ellos fueron nuestros profesores de la Escuela Nacional de Agricultura, de una pléyade de grandes mexicanos, entre ellos Ignacio Méndez Ramírez. Y las citas podrían ser prolijas, pero dispersas respecto a Ignacio Méndez Ramírez. Dicho sea de paso, después de escuchar a Said y a Rafael Ortega Pasca, pues sin duda Ignacio Méndez Ramírez era generoso e invitaba a comer a diversos personajes, tal vez no fueron los únicos ustedes, pero eso amerita la mención de que, pues sin duda él hacía la invitación, pero finalmente quien la pagaba era Lupita. Ciertamente, por la generosidad de ambos, también estamos reconocidos. Quiero pedirle también a un profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo, de ya larga data, que conoció, compartió buenas y malas vivencias con el doctor Méndez Ramírez, me refiero a Eric Estrada Lugo. Por favor, haz alguna mención. Bueno, pues voy a comenzar por las malas. Edgardo Escalante, director de Fitotecnia, me nombra subdirector administrativo y te presento al doctor Nacho Méndez. Mucho gusto, doctor. Lo vamos a apoyar para la rectoría. Qué bueno. Dale todo el apoyo, está bueno. Y yo como administrativo, pues le monté una oficina con secretaria ahí en Fitotecnia. Acto seguido, denuncia de mi destitución ante el Consejo Universitario. La destitución de Edgardo y la destitución de Nacho Méndez como candidato. Así conocí al doctor Méndez. Y entonces Edgardo, el director, me dice, pues tenemos cita en el Consejo Universitario, nos quieren correr. Pues está bueno. Así que fuimos al Consejo Universitario y a mí me tocó exponer las razones de por qué le monté una oficina al doctor Nacho Méndez en Fitotecnia con personal y apoyo de la imprenta. Y a mí me tocó comentar ante el Consejo Universitario que a mí se me hacía lo más normal. Si Nacho Méndez es fitotecnista,
pues obviamente el departamento de origen debe de dar los apoyos. Y yo pido a este Consejo Universitario que se apruebe que el departamento de apoyo de cada candidato a rector le dé los mismos apoyos que nosotros le estamos dando a Nacho Méndez en fitotecnia. Acto seguido, el Consejo Universitario aprobó mi propuesta después de hacer la suya algún consejero universitario. Así comenzó la relación con el doctor Nacho Méndez. No nos corrieron, tampoco lo destituyeron a él como candidato, y el Consejo Universitario aprobó a partir de entonces que el departamento de origen de cada candidato a rector le dé los apoyos logísticos. Y a la vuelta de los meses ganó la rectoría el doctor Méndez. Edgardo Escalante se fue de director académico y yo me fui de su secretario particular. Así conocí a la familia del doctor Méndez y me di cuenta que un personaje es importante dependiendo de la familia que tiene, en particular de su mujer. Así que conocí eso de que atrás de todo gran hombre hay una gran mujer. No, atrás no, al lado. Así que Lupita Méndez, mi querida Lupita, comenzamos una entrañable amistad profunda porque, bueno, primero la tuve como alumna en los cursos de herbolaria. Y eso también es otra parte del anecdotario de que cuando comencé a dar plantas medicinales en Chapingo, me acuerdo la primera vez que llegó un curandero de 70 años diciéndome: yo nomás tengo 50 años como curandero, ¿y usted? No, pues voy a completar uno, pero no soy curandero, nomás acabo de terminar la maestría. Quiero ser su alumno, ¿puedo? Pues el reglamento dice que no, aquí puros alumnos de Chapingo. Entonces lo consulté con el rector y el rector dice, yo le dije, mire, el alumno sabe mucho más que el maestro. Yo doy los cursos, pero pues salí de la maestría del colegio posgraduados hace un año. Así que se abrieron los cursos al público. Estoy hablando de 1980. Y después llega el 86 y el doctor Nacho Méndez, ya yo como su secretario particular, me dice, se están manejando propuestas del Museo Nacional de Agricultura. Y yo pienso que ese museo debe de estar en Chapingo. Y si no hacemos una propuesta rápida, el museo se va a instalar en el colegio posgraduados. Ya había salido el colegio posgraduados de Chapingo. Yo cuando hice la maestría, pues yo decía el colegio posgraduado de Chapingo porque estaba aquí adentro. Pero ya se había ido a Montecillos y estaban los planes del Museo Nacional de Agricultura. Y Nacho Méndez me dio la instrucción. ¿Podrás hacer la propuesta de la creación del Modelo Nacional de Agricultura para el lunes? Es viernes. Sí puedes, ¿verdad? Sí, claro, pues claro. Me vuelvo especialista en museos en un fin de semana. Sí. Y claro, ese apoyo del científico. Pero no quiero hablar bueno, aunque sí me falta una anécdota. El Consejo Universitario aprobó por unanimidad la creación del Museo Nacional de Agricultura en 1986 por iniciativa del doctor Nacho Méndez. Y yo fui el chalán que hizo la talacha para que quedara por escrito la propuesta. Y ahí está el museo. Digo nomás para que los que no saben que lo sepan también. Otra, además de todo lo que comenta Rafael Ortega Pasca de centros regionales y la parte matricial, hay muchas cosas muy importantes que hizo Nacho Méndez.
Yo cuando me enteré que había sido 2 veces director del Instituto de Matemáticas de la UNAM, dije, pues le voy a consultar mis datos. Yo comenzaba a estudiar la diabetes con herbolaria en pacientes. Después de 20 años de experimentación en ratas, ya había seleccionado las mejores plantas y le llevo mis datos con aquella ingenuidad al doctor Ignacio Méndez. Mire, doctor, estos son mis datos. Rápidamente los metió en un programa de los que él manejaba. Así no. Así no, ¿qué, doctor? No, hombre, 100 datos, son muy poquitos. Mira la dispersión de datos. Y yo veía puntitos por todas partes. No sabía yo interpretar los resultados estadísticos. No, con 100 datos no hay diferencias. Están muy dispersos los datos de tus pacientes diabéticos y no se puede concluir si las hierbas bajan o no los niveles de glucosa. Así que tomamos datos de 3,000 en vez de 100 y ahí sí ya se pudieron ver las diferencias. Bueno, a la vuelta de los años, en el 2005, y con una amistad entrañable, lo que más me llamaba la atención de Nacho Méndez, el doctor, de Lupita, era su sencillez, su gran sencillez, como cualquier hijo de vecino. Y eso a mí me llamaba mucho la atención, y obviamente a todos los que lo conocimos, y a los que conocimos y conocemos a Lupita Méndez, pues no hay más que llenarse de honor por los recuerdos con el doctor y agradecer a Lupita su existencia, porque gracias a Lupita el doctor hizo lo que hizo. O sea, los méritos del doctor, todo lo que hizo y estudió y aportó y sus publicaciones, la mitad del mérito es de Lupita. Así que y Lupita, pues aquí sigue siendo una mujer entrañablemente querida por todos los que las conocimos desde dentro de la familia, entrañablemente. Y es una muestra de que al lado de todo gran hombre hay una gran mujer, de la que seguimos aprendiendo la forma de ser sencilla. Y no hay razón para no ser de otra manera cuando uno conoce al doctor Méndez. Y finalmente quiero decir que me concedió un honor muy grande el doctor. Por ahí hay una fotografía, porque él me nombró su padrino del doctorado honoris causa en el 2005. Cosa que yo lo voy a agradecer porque el padrino fue el amigo de verdad. Y yo no tengo más que palabras de agradecimiento para Nacho Méndez, para Nachito. Yo sí les sigo diciendo Nachito, aunque sea un doctor ilustre en estadística, igual que su papá. Seguirá siendo siempre un chamaco, el ilustre doctor Nacho Méndez Jr. Y Lupita seguirá siendo siempre la gran mujer que es, gracias a la cual el doctor Méndez hizo lo que hizo. Gracias, Lupita, por su amistad. Y cada que nos vemos nos saludamos entrañablemente por todos aquellos recuerdos del científico, del filósofo. Y claro, yo le tengo que agradecer al doctor Nacho Méndez haber escrito el prólogo de los primeros capítulos de mi tesis doctoral en antropología, un discurso de filosofía de la ciencia bellísimo que escribió para el libro, cosa que yo voy a agradecer también toda la vida. Y haber sido su padrino del doctorado honoris causa, hoy estar aquí, pues a mí no me hace más que expresar palabras de agradecimiento. Agradecer lo que aprendimos del ser humano, agradecer lo que aprendimos del amigo entrañable,
agradecer lo que aprendimos del científico. Y claro, cuando he visto publicaciones con menos de 100 casos, yo sonrío y escucho las palabras del doctor Méndez. Una muestra de 100 es demasiado pequeña, no se puede observar bien las tendencias estadísticas. Tienes que hacer, sí doctor, lo haré. Y lo hicimos, y ahí seguimos trabajando, recordando siempre el mensaje del doctor. Además, todo es probabilístico. Y bueno, pues yo quiero agradecer que me hayan invitado a recordar algunas de estas anécdotas, pero sobre todo vengo con mucho cariño por Lupita. Lupita mamá, Lupita hija, Conchita, Nachito, ahora sus nietos, qué maravilla y qué felicidad pudo sentir el doctor de conocer a sus nietas, su bisnieta. Y bueno, pues yo también, igual que el doctor Rafael Ortega Pasta, doctor Sergio Barrales, señor director académico, espero que se terminen los trámites burocráticos para que podamos ver un busto del doctor Nacho Méndez en la calzada de los agrónomos ilustres. Y pues aquí tenemos escultores muy buenos para sonreírle al doctor Méndez en una figura en donde se le recuerde, y que las nuevas generaciones, comparto con el doctor, y hay que actualizar la biografía del doctor Méndez, observar su busto en bronce en la calzada de los agrónomos ilustres. Yo creo que nadie pondrá en duda ese merecimiento. Muchas gracias. Pregunto, ¿está en análisis en el Consejo la posibilidad de que todavía no está en análisis? Porque sé que hay algunos agrónomos que están siendo propuestos en esta ocasión y están siendo analizados por el Consejo Universitario. En esta ocasión no está todavía el doctor Ignacio Méndez Ramírez. Bueno, pues lo tendremos presente. Ya hay varias recomendaciones de que eso suceda y en su oportunidad será ocasión inclusive para poder compilar un currículo mucho más extenso, y reitero mi sugerencia de que lo hagamos público por los motivos que ya antes mencioné. Gracias por la posibilidad de que eso suceda. Se ha reiterado la gran bonomía del doctor Méndez, no solo como científico, sino como persona. Y por ese motivo quiero pedirle a una señora que ha sido profesora, maestra de nuestra universidad, ya de varias generaciones, y que ha incidido no solo desde el punto de vista de formación académica, sino también en la formación de las personas. Imagínense, recibimos estudiantes de 15 años, aquí crecen, aquí prácticamente sufren una de las metamorfosis más importantes del ser humano. Guillermina Kohlmeyer ha acompañado a muchos de nuestros estudiantes y también acompañó a Ignacio Méndez Ramírez. Guillermina, por favor. 1924, ex hacienda de Nuestra Señora de la Concepción, Chapingo. La Escuela Nacional de Agricultura reabre sus puertas, nuevas carreras y ahora régimen militar. Los cadetes de la ENA habrían de desfilar en las fechas nacionales, una escuela cuya población de alumnos, como se puede suponer, era masculina. A esa escuela llega a la preparatoria Ignacio Méndez, quien habría de concluir cuando la escuela estaba concluyendo su régimen militar, y en sus aulas empezaban a verse figuras femeninas, alumnas, maestras. Los directivos seguían y seguirían siendo varones. La escuela se transforma en universidad y con su estatuto aprobado en 1978, por cierto, está cumpliendo 40 años, empieza a funcionar como tal y ya con un crecido número de mujeres. Y a esta universidad llega unos años después
uno de sus más brillantes egresados, el doctor Ignacio Méndez Ramírez, como rector. Honesto a carta cabal, transparente en todas sus acciones y con un respeto irrestricto a todas las personas. Y esto lo vivimos las mujeres que trabajamos a lo largo de su gestión, lo mismo en el ingreso y la asignación de becas, que en la convivencia universitaria o en los servicios a la educación o en las relaciones públicas o en la dirección de la cultura, en la tesorería o formulando reglamentos. Recibimos todas respeto y apoyo para todo aquello que implicaba el bienestar institucional, que era una de sus preocupaciones más importantes. Y en estas tareas y en ese apoyo contamos también siempre con la presencia oportuna de Lupita, la compañera de toda la vida del doctor Méndez. Doctor, reciba nuestro profundo agradecimiento póstumo por la confianza que nos brindó. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Guillermina Colmeyer por sus sentidas palabras. Quiero pedirle suban al estrado Adriana Hernández Forcada, al violín, Constantín Hermeskin, Yefmin Mienkin. Mi aproximación es como de un 60% a la pronunciación correcta, pero válganmela por esta ocasión. Luis Granados Cuarzo al piano. Guaso al piano. La directora del conjunto, cuyo nombre es A Viva Voce, es Rebeca Velázquez Peña. Ahora van a tener la gentileza de dejarnos escuchar notas de Las 4 estaciones de Antonio Vivaldi, una de las piezas musicales que fueron favoritas de Ignacio Méndez Ramírez. Maestros, por favor.
Ya ha quedado claro que Ignacio Méndez Ramírez fue egresado de la Escuela Nacional de Agricultura, ingeniero agrónomo, especialista en fitotecnia, maestro en Ciencias en Estadística por el Colegio de Posgraduados, doctorado por la Universidad del Estado de Carolina, Lupita, así fue, en Estadística, precursor de la utilización científica de la estadística, se especializó en Estadística aplicada, diseño de experimentos, modelos estadísticos lineales, muestreo, análisis multivariado, metodología de la investigación y filosofía de la ciencia. Fue rector de nuestra universidad, recibió el doctorado honoris causa también por la Universidad Autónoma Metropolitana, al igual que de la nuestra, director en 2 ocasiones del Instituto de Investigaciones Matemáticas Aplicadas y Sistemas, asesor de la Dirección General de Economía Agrícola, del Departamento de Investigación del Hospital del Niño, asesor de la Dirección General de Estadística de la Secretaría de Programación y Presupuesto, y si le sigo, no acabo. Dicho sea de paso, ya que es el momento coyuntural que me permite recordarlo, fue asesor del Instituto Nacional, entonces Instituto Federal Electoral, también participó, pero no porque fuera político, sino porque era extraordinario científico. Esos fueron los momentos. También se ha mencionado que nuestra universidad pudo haber tenido un impulso grande bajo el comando de Ignacio Méndez Ramírez, la propuesta de Saíd Infante, sin duda también conducida por Nacho Méndez, para atender el artículo 5º de la ley que crea la Universidad Autónoma de Chapingo, que todavía está pendiente. No se ha hecho absolutamente nada en esta universidad para atender lo que se le dijo que hiciera en 1978. Hay asignaturas pendientes que sin duda todos los universitarios actuales escuchamos, y qué bueno que las escucha también nuestro señor rector, a quien le pido nos haga una intervención. Buenos días. Lo primero que debo reconocer es que soy afortunado. Pensé que no iba a llegar a este evento. Se les ocurrió por ahí a un grupo de rectores citarme a las 8 de la mañana en México y la verdad es que me complicó la vida, pero por alguna razón ya estoy acá. Miren, en el caso del doctor Nacho Méndez, yo no puedo decir mucho porque no me dio clases. Yo la primera vez que tuve contacto con él fue en el 85, justo yo aquí hice un examen de oposición y tuve la fortuna de haberlo ganado. Y yo no sé por qué, pero en alguna ocasión me invitó a una gira a Guerrero.
Resulta que hace rato vi por acá uno de los 3 maestros que nos invitó, pero veo que ya no están, por tanto no daré su nombre, pero quería decirlo como una especie de testigo de lo que voy a decir. En esta ocasión me llamó a mí la atención que me haya invitado a esa gira, porque fuimos a la Sierra de Guerrero, de que bueno, tenía que ayudar a la gente, y nos compartía esa posibilidad de ir a hacer esa entrega de maíz. La otra sorpresa fue que la gente no lo quiso. Alegaban, en ese tiempo surgía el problema del SIDA, recuerden que había muy mencionado este problema, y la gente fue muy clara. ¿Saben qué? Les agradecemos mucho, pero se me hace que ustedes lo que quieren hacer es distribuirnos el SIDA y nosotros no lo vamos a aceptar. Y entonces nos regresamos, iba a decir con las manos vacías, no, nos regresamos con todo nuestro grano de maíz, que obviamente no llevábamos, pero esa fue la experiencia que tuve. Y lo que me remordió un poquito la conciencia, y eso quizás es lo que yo estoy obligadito a decir, es que a mí me tocó manejar el bochito en el que nos movíamos de ahí de Atoyac de Guerrero a Acapulco. Ya andábamos sobre el tiempo, el vuelo que él debía tomar estaba a punto digo, cuando menos se acercaba la hora, y entonces en una de esas imprudencias que uno lleva para pretender llegar a tiempo, casi nos estrellamos en estas glorietas que hay. Entonces, por fortuna, el otro que se pasa el alto y yo que no respeté el amarillo tampoco, pues casi nos damos, y a mí me llamó la atención que muy tranquilito dijo, con calma, Barrales, si el vuelo me gana, no importa, pero tenga cuidado. Y entonces, bueno, eso me dejó un poquito inquieto varios años, nunca me lo reclamó, ni nunca jamás ha dicho eso, bueno, que yo haya sabido, haya contado ese tipo de anécdotas, y por eso decía, pues el maestro que estaba aquí hace un rato, estaba como testigo, pues qué bueno, pero ya se retiró. Bien, y la otra parte, miren, en el caso del maestro Nacho Méndez, a mí me cuentan un grupo de profesores que ellos fueron los que lo invitaron a ser en su momento candidato a rector. Son gente que ya había convivido con él. Yo en ese momento andaba en el colegio de posgraduados trabajando también en maíz, así como veo en una notita por ahí que también fue maicero. Resulta que ahí me cuentan que pues 2, 3 le vieron la posibilidad de ser rector y que pensaban que por su gran investidura ya como científico las cosas iban a ser fáciles. Pero finalmente aquí algunas anécdotas que escucho, pues creo que aquí en Chapingo no basta ser un buen profesionista, un buen científico, sino que yo creo que lo que exige también es cierto temple para estar atendiendo y enfrentando tanta cosa que nosotros, los que por fortuna hemos sido privilegiados de estar en la rectoría, hemos vivido. Y entonces esa parte también creo que hay que reconocerla. O sea, sí, las anécdotas de lo bonito, de lo agradable están muy bien, pero lo otro también es muy complicado. Y en ese sentido yo sí también fui testigo de un plebiscito que se le hizo, que otra vez uno dice, caramba, ¿cómo es posible que a una personalidad de esa magnitud se le someta? Pero finalmente estamos en Chapingo. Y Chapingo, así como es, tiene su presencia. Y hoy, si algo me encantó, es que en la mañana antes de la reunión, un cuate, de ahí de los que estábamos, creo que era de la Ibero, la reunión fue en la Ibero, me dice, oiga, me da gusto conocerlo, dice, de usted no digo mucho, sino de Chapingo, o sea que me ve como el representante de Chapingo, porque dice, yo estando en la India, alguna vez escuché en un evento importantísimo en la India, hablando en contra del hambre, un reconocimiento público a su universidad. ¿Por qué? Porque alguien de ustedes, que obviamente no quiere decir que fue el maestro Nacho Méndez, alguien de ustedes le llevó maíces a los hindús y resulta que el maíz ha significado un buen producto o un buen alimento para esa población, dice. Y entonces cuando yo escuché eso, me llamó la atención que era Chapingo, y ahora que sé que venía el rector, dice, pues yo no me la aguanté. Yo vengo, le quiero decir, su institución es reconocida, y por ese detallito en la India dicen, Chapingo en cierta región tiene una presencia fundamental. Y hace rato que leí la notita que alguien me compartía, donde sus inicios fue maicero, pues digo, pues ahí está el trabajo de quienes están de maiceros, y además también está la explicación de esta discusión tan absurda que traemos de si entra o no entra los transgénicos, porque los ricos, me refiero a los grandes agroempresarios, saben exactamente lo que significa el maíz para la alimentación humana. Solo los mexicanos a veces nos olvidamos de eso, y como que queremos decir que sí a los transgénicos con la idea de no sentirnos tan atrasados desde el punto de vista evolutivo.
evolutivo. No, me encanta saber que el maestro Méndez fue también maicero y por eso yo creo que también parte de ese reconocimiento de los hindús, yo creo que también es parte del reconocimiento que le tendríamos que dar a él en su etapa de maicero. Y hablando de maiceros, pues Chapingo también hace un año, justo, lástima se nos murió un investigador de la Metropolitana que me iba a ayudar en esto, también vinieron etíopes, nos dijeron que cómo nos comemos el maíz, se les hizo una demostración de la nixtamalización y nos van confesando que esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Ellos también ya comen mucho maíz, pero ellos nada más lo muelen, medio lo hierven y se lo comen. El haber aprendido, o al menos observado, cómo se nixtamaliza, cómo se hace la masa y cómo se hacen las tortillas, estos hombres dijeron, nos vamos con grandes ideas y se me hace que, así como ahorita el maíz ya para Etiopía es muy importante en la alimentación de nosotros, la diversidad de los usos que ustedes tienen nos van a servir de maravilla. Y finalmente, bueno, pues aquí andaba yo buscando quién puede ir a ese país a enseñarles la nixtamalización. Lamento decirlo, a veces los chapingueros pues ya nos sentimos modernos y no queremos jalar en esto, o cuánto me van a pagar, porque también, ojo, muchos chapingueros ya aprendieron esta idea de que el conocimiento hay que venderlo, y entonces cualquier detallito, queremos un impulso, no, ¿cuánto me pagas? Y entonces finalmente de aquí no fue nadie, pero en mi camino de andar promoviendo el amaranto en la alimentación, me topo con un cuate en un pueblito allá de las faldas del Popocatépetl, y resulta que es un investigador de la Metropolitana, con investigaciones muy fuertes en nixtamalización, estaba buscando la nixtamalización de amaranto, y entonces ahí le lanzo, oiga, ¿y usted le gustaría ir a África a enseñar esto? Dice, desde luego. Y entonces estábamos en eso y lamentablemente se nos muere, fin de año, muy joven por cierto, y resulta que murió del corazón. Y entonces vean que la vida es muy canija. A veces el maestro Hugo decía, pues como que en pocos años ya voy a bajar despacito la escalera. No, esa cosa que nos lleva en cualquier ratito agarra parejito, jóvenes, viejitos, niños, en fin. Pero yo creo que mientras estemos aquí, pues tratemos de hacer lo mejor que podamos, las responsabilidades que nos encomienden y salgamos adelante. Y en ese sentido el maestro Méndez sí fue un ejemplo. Sinceramente ahí yo creo que si este auditorio no está lleno no es porque no le admiremos, no, yo creo que está muy claro. En fitotecnia lleva el nombre del auditorio, el primero, el más grande en su momento, el nombre del maestro Nacho Méndez, así todo el mundo lo conocemos. Oiga, ¿dónde tenemos clases? En el Nacho Méndez, ni siquiera decimos doctor Ignacio Méndez Ramírez, no, en el Nacho Méndez, y ahí lo tenemos. La generación del año pasado, recuerdo, la generación de 1,300 muchachos, vi la foto de su grupo, eran como menos de 20, ¿no? Alrededor de 10, ahora salieron 1,300 y él fue el padrino por decisión de los muchachos, y entonces eso le quiero decir a la familia, esa es una admiración que de manera en automático o en inercia, sale a gente como el maestro Nacho Méndez. Y de aquello de su paso como rectoría, pues también sufrió lo que sufre cualquier rector. El maestro Hugo también ya lo fue y sabe perfectamente que todo aquel que decida entrar a la rectoría también tiene que aceptar las irreverencias de pequeños grupos, que por cierto siguen siendo los mismos. Esta institución también tiene esa característica, los mismos que criticaron al maestro Nacho Méndez son los mismos que critican a todo cuanto rector pongan ahí, pero yo creo que lo importante es que quien sea rector debe tener toda la claridad del mundo para hacer cosas y al final pues que la gente se encargue de juzgar qué tan bien o mal se hizo en ese paso para aquellos que tenemos la fortuna de haberlo tomado. Y el maestro Nacho Méndez, pues ahí está su legado, no hay mucho que decir. También me pidieron que diera rápidamente, aprovechando esto, una pequeña historia de la escultura que le vamos a dar. La escultura se llama, en un momento más se la daremos, se llama El Sembrador de Paz. Por ahí van a ver que alguien ya le puso El Sembrador de la Salud, pero en realidad el nombre es El Sembrador de Paz. ¿Cómo surgió? Recuerden que esta idea de que la agricultura sea un negocio, aparentemente nos iba a llevar a que con la modificación al 27 ya iba a haber gran flujo de capitales, iban a borrar los pequeños productores, iban a generar grandes empresas promovedoras o más bien generadoras de riqueza a través de la agroindustria. Resulta que ahí están los datos, nunca sucedió eso, pero sin embargo yo pensé que sí iban a desaparecer los pequeños productores. Y entonces le pedí de favor a la maestra McDavid, era nuestra escultora, ya se jubiló, que por qué no hacía una escultura de un productor mexicano
con la idea de dejárselo a las futuras generaciones y decirle, ya en un país de ricos, porque todos íbamos a ser ricos, vean, antes existieron algunos productores como este. Y entonces esa es la idea, dejar una escultura. En su momento, cuando la maestra me presenta la obra, no me gustó nadita la vestimenta, le dije, oiga maestra, como que esto no se le parece a los mexicanos. Y entonces estuvimos discutiendo varias cosas hasta que me detuvo. Dice, ¿sabe qué? Todo lo que usted sugiere está muy bien, pero algo le quiero decir, esta obra es mía, esta es mi propuesta plástica. Y entonces en la obra cualquier artista no acepta ninguna modificación. Y entonces dije, bueno, pues está bien, pues ya que se quede así con los pantaloncitos como tienen, un sombrerito tejano así como de vacaciones, y no era la otra idea. Pero sí le pedí un favor, dije, oiga, pero le pido un favor, ¿por qué no le cambia la palomita de brazo? Porque la paloma la traía en el hombro derecho. Y entonces eso sí me hizo caso. Ustedes van a ver la escultura y ya trae la paloma izquierda, porque yo le dije, esta universidad jamás debe ser de derecha. Y entonces ese favorcito sí me lo hizo, nada más fue cambiar de hombro la palomita, y esa es nuestra famosa escultura de paz. Y ahora cuando la maestra Villalobos me propone otorgársela, pues yo como que dudé un poquito, porque mandamos a hacer esculturas para reconocer a los trabajadores. Normalmente a los trabajadores nadie los toma en cuenta, y ahí dije, vamos a reconocerle a los trabajadores que han entregado su esfuerzo en la siembra de generaciones, y a ellos se los vamos a dar. Ahora cuando me dice, ¿y por qué no le damos una al maestro Nacho Méndez? Dije, pues sí, también fue el sembrador y forjador de mucha gente, entonces se lo estamos entregando con todo el sentido del reconocimiento que hicimos ese tipo de esculturas, porque se lo damos a una persona que sembró destinos, sembró, como escucho mucho, la parte técnica, y además pues me da gusto saber que también sembró una buena semillita en el entorno familiar. Esos son los méritos de un profesor, y que con gusto se lo entregaremos a la familia también, una réplica de esa escultura, que ya su original lo podrán ver en el jardín del Departamento de Fitotecnia y Parasitología y Suelos. Muchas gracias por estar acá, y pues en su momento, o ya de una vez le entregamos. Sin lugar a dudas, la entrega de esta escultura contiene un simbolismo muy, muy grande para nosotros. El sembrador siembra semillas, semillas que germinarán, semillas biológicas, semillas intelectuales, e Ignacio Méndez Ramírez, sin lugar a dudas, fue un sembrador. Está con nosotros también la maestra en Ciencias, Patricia Veracaletti, directora general de Administración de nuestra universidad. Bienvenida, maestra. Muy bien, ahora quiero rogarle al doctor Ignacio Méndez Gómez Humarán nos dirija algunas palabras, por favor. Honorables miembros del Presidium, damas y caballeros, muchas gracias, muy buenas tardes. Me tomaré unos pocos minutos para comentar algunos aspectos de las anécdotas que resaltan las características de mi padre, no solo como padre y esposo, sino también como gran ser humano que fue. Y me tomaré la libertad de leer, porque pues, aquí es muy fácil perderse con esto, ¿verdad? Bueno, el doctor Ignacio Méndez Ramírez, quien orgullosamente puedo decir que fue mi padre, fue una persona excepcional. Comenzaré por decir que, según comentaban mi abuelo y otras personas que lo conocieron de niño, tenía una capacidad de asombro y observación impresionante. Fácilmente quedaba fascinado por cualquier cosa o fenómeno natural. Era un investigador de nacimiento. Y desde muy joven pareció tener muy claro lo que quería hacer en la vida, para envidia de muchos, incluyéndome. Era una persona tímida, al menos en principio, que cuando conoció a mi madre en una fiesta y le preguntaron si tenía con quién bailar, él respondió: le acabo de echar un ojo a una muchacha que no me ha de ganar nadie, ni ahora ni nunca. Y así lo hizo, pero debo añadir que mi madre fue parte muy importante en el desarrollo y evolución de mi padre. Ya lo mencionó Said, ya lo mencionaron. Muchas gracias.
Pues desde recién casados delegó en ella la administración familiar, desde la educación de los hijos y la operación administrativa hasta el control de los ingresos y gastos. Él no tenía nada que ver con eso, todo lo manejaba ella. No solo resolvía esos problemas, sino que además se las arreglaba para que mi padre no perdiera tiempo por atender en esos asuntos. Es la única pareja que conozco actualmente que haya logrado esto sin conflictos de intereses ni de dinero. Comentaré una anécdota que cuando mi padre estudiaba el doctorado en Estados Unidos, en Carolina del Norte, mi hermana menor sufrió un accidente serio de una bicicleta que el rayo le lastimó el pie hasta que se le veía el hueso. Y mi madre resolvió todo el asunto, la llevó al médico, y cuando mi padre regresó en la noche, se enteró del bullicio. Bueno, ¿y qué pasó? Entonces ya se enteró lo que había pasado. Y le dice, ¿por qué no me avisaste? Mi madre le dijo, porque no quería que perdieras una tarde de estudio, una importante tarde de estudio. Con respecto a sus logros académicos, bueno, y administrativos, creo que no hay mucho que decir, mucho se sabe, tuvo muchísimas distinciones, doctorados honoris causa, fue miembro de la Academia de Medicina, miembro de la Academia de Ingeniería, miembro de la Academia de Ciencias, SNI nivel 3 desde que se creó el SNI, y muchas otras cosas que, bueno, por su forma de ser como persona, todas las distinciones se le pegaban como abrojos a los calcetines, tenía una facilidad impresionante realmente, ¿no? Y bueno, pues sus nombramientos, cargos directivos, por ahí mencionaron que era científico, no era político, no, yo creo que ya también dominaba la política, por supuesto, desde el adecuado uso de la política que deberían de hacer los políticos, ¿verdad? Bueno, mi padre fue un gran deportista y lo demostró a cada oportunidad que tuvo, desde el fútbol americano, donde ganó 2 trofeos al mejor hombre de la línea, y todavía como rector llegamos a un juego de veteranos, donde tuve la oportunidad de... Fue ejemplo de tolerancia y respeto por los demás, sin importar la diversidad de credos y formas de ver la vida, incluyendo al interior de la familia. O sea, la diversidad no tenía problema, ¿verdad? Pocas veces se enojaba, se desesperaba, solo en 2 ocasiones principalmente. Cuando tenía hambre, que ahí sí ya le entraba la desesperación, o si iba a llegar tarde a algún compromiso. Eran las únicas cosas que lo alteraban. Pero con un tranquilízate, papito, de mi madre, o un cálmate de mi hermana, respondía, tienes razón, y se tranquilizaba. Un autocontrol también muy impresionante. Sabía admitir sus errores muy fácilmente. En una ocasión nos llevaba a la escuela, estábamos todavía en la primaria, y chocamos, porque obviamente íbamos tarde, se aceleró, se metió al tráfico y chocamos. Y él se bajó, pero inmediatamente, tardó 1 minuto cuando mucho, y regresó al carro y se subió. Y nos arrancamos, pero fueron segundos, creo, para nosotros. Y mi hermana menor le dijo, ¿por qué chocamos, papito? Y él muy fácilmente le respondió, pues por menso. O sea, no había explicaciones. ¿Por qué? Y lo curioso es que él se había bajado inmediatamente y al otro conductor le había dicho, discúlpeme señor, ¿cuánto le debo? Paz, con permiso, vámonos. Había resuelto el problema inmediatamente. Con respecto a otras personas del trabajo y amistades, era confiado y abierto. Alguna vez comentando entre nosotros nos dijo, para mí todos son buenos, a menos que demuestren lo contrario. Y por supuesto que hubo los que demostraron lo contrario, pero aún así él seguía confiando y tratándolos con cortesía. Los que a veces nos quedábamos, y éramos nosotros, ¿verdad? Porque él no sabía ver las cosas malas de las personas. Siempre fue una persona dispuesta a ayudar a los demás, como maestro, asesor o simplemente como amigo. Asesoraba a quien se lo pidiera sin distinción, no importaba si era doctor o si era estudiante de cualquier nivel, no importaba, él apoyaba a cualquier persona. Por lo que hay muchos afortunados que tuvieron la fortuna de asesorar
Y por supuesto dentro de ellos me cuento yo, ¿verdad? A mí también me asesoró en muchísimas cosas. De hecho, vacilamos con él diciéndole que tenía su club de fans, porque había gente que lo seguíamos por todos lados, ¿no? Gente que iba a dar una conferencia y iba a ver la conferencia, al grado de que yo muchas veces le dije, es que tú eres un agente infeccioso. Y era un agente infeccioso porque nos contagió a muchos, parientes o no, del amor a la investigación y a la estadística. O sea, realmente conozco mucha gente que se metió al área de estadística, que hace investigación, porque él les enseñó el amor a eso, ¿no? Ser maestro fue una de las actividades que más disfrutó, al grado de que llegó a dar cursos que nunca le pagaron o que le pagaban muy poco. Y nosotros lo vacilábamos diciéndole, no, tú estás dispuesto a pagar por dar el curso. Era el profesor que amaba dar la clase sin importar si tenía que pagar por darla. Por supuesto, yo fui alumno formal de él y también informal, ¿verdad? De todas las formas que me pudo enseñar, me enseñó. Existen infinidad de anécdotas que hacen referencia a su calidad como persona y su forma de dar amor a propios y extraños. Pero los más afortunados somos nosotros, su familia. Personalmente lo consideré mi maestro, asesor filosófico y asesor personal. Lo que no me deja más que decir, Padre, espero ser digno de ser tu hijo. Gracias. Qué grato escuchar palabras bien dichas y muy merecidas. Quiero rogarles, los que así lo sintamos, que le brindemos un aplauso muy caluroso a la memoria de nuestro maestro hoy, que hoy rendimos homenaje. A su familia, muchas gracias por habernos dejado compartirlo también. Cuánta verdad en las palabras de Ignacio, su hijo.
Muchísimas gracias por estas bellas interpretaciones. La más recientemente escuchada es música acuática de Händel y la inmediata anterior, después de las sentidas palabras de Ignacio Méndez Gómez Guzmán, fue Oda a la Alegría de la 9ª Sinfonía de Beethoven. Sin lugar a dudas, muy al propósito de guardar con nosotros muy entrañablemente una memoria llena de alegría, eufórica, como es la Oda a la Alegría, de haber tenido con nosotros a Ignacio Méndez Ramírez, el día de hoy su familia y la memoria de él para siempre en esta institución. Muchas gracias a todos por su presencia.